Bienvenidos a este conversatorio titulado ¿Qué húbole con el SAT para teatreros? Estamos muy emocionadas de estar todas y todos aquí el día de hoy para hablar de lo que más nos gusta hacer, que es hacer teatro, y hablar desde eso que permite que se lleve a cabo el teatro, la producción y la gestión. Estamos muy contentas de tener a todas nuestras invitadas y a nuestros invitados que son egresados y egresadas del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y que tienen una destacada trayectoria dentro de los circuitos teatrales de la Ciudad de México. Yo me llamo Nelly Escamilla, consejera técnica por el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, y les presento a mi compañera. Yo soy Dafne Nájera, también consejera del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Muy bien, entonces Dafne va a estar llevando la sesión y bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Qué bueno que estamos aquí reunidos en este evento que veníamos ya pensando desde hace un buen rato, sobre todo de repente fue una inquietud, una pulsión, ¿no? Una necesidad de decir, estamos egresando de la carrera y nos enfrentamos a convocatorias y es como, oh, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Cómo le entramos? ¿Qué tanto de nuestras bases que tenemos en producción y en administración nos funciona, ¿no? ¿Cómo llevamos toda esa teoría a la práctica? Entonces, pues con esas preguntas, con esa inquietud, comenzamos a gestionar este conversatorio que se está llevando a cabo y que pues gracias también al impulso de Nelly, sobre todo, ¿no? Es una gran gestora en ese sentido, es una gran gestora. Y bueno, sin más, vamos a iniciar a darle la palabra a Alexis Morales. Voy a presentar quién es Alexis Morales. Alexis Morales es un joven productor egresado de la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro en la UNAM. Ha tomado el diplomado de Mercadotecnia y Comercialización Estratégica en el Tecnológico de Monterrey, el diplomado en Escritura Dramática para Jóvenes Audiencias en la Titería, Marketing para Espectáculos y creación de carpetas para patrocinios y financiamiento en Experience Market, producción de eventos masivos en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha producido diferentes proyectos, entre los más relevantes, Trío de Teules en el foro Ana María Hernández en 2018, Katsumi el Dragón en el foro Sor Juana Inés de la Cruz en 2019 y el Claustro del Helénico en 2021. Somos enemigos, también somos el enemigo en el aforo ¿A poco no? De 2020. Sebas y Sochi, Perdimos en el Museo 2020 para la Secretaría de Cultura del Estado de México. Guille y el Nahual en 2021. Sus producciones se han presentado en la Feria del Libro Universitario de Guanajuato, en la Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM, en la Feria Internacional del Libro de Coahuila y Festival de Artes Escénicas del Estado de México. Entonces, contamos aquí con un invitado que ha tenido y tiene bastante experiencia en todo lo relacionado con la producción teatral, ¿no? Así que, pues, queremos comenzar este conversatorio reflexionando un poco cuál es, digamos, la importancia de tener el conocimiento para poder llevar a cabo la producción teatral. Entonces, si gustas comenzar, Alexis, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y a todos y a todas. Bienvenidos y qué bueno que hagan este tipo de conversatorios con egresados y con alumnos. Eh, Muchas gracias por la presentación. Pues un poco iniciando como los objetivos de este conversatorio, que es platicar desde mi experiencia, cómo me he involucrado con temas del SAT. Eh, sí me da pánico, o sea, creo que en la carrera nos plantean esta posibilidad muy lejana de que tenemos que encontrarnos en algún momento de nuestra carrera profesional con el SAT, ¿no? Al final de cuentas, si queremos profesionalizar, creo yo, si queremos profesionalizar, no, también tendríamos que pagar nuestros impuestos como todos los artistas, como todos los profesionales, como todos los que se dedican también a servicios profesionales por honorarios, ¿no? Porque es poco como también nosotros nos manejamos en el medio. Entonces eso también valdría la pena como conocerlo. Entonces, primero, pues
Desde mi experiencia, creo que desde la carrera, desde muy temprana, no sé, creo que tenía 20 años, una maestra igual me comentó que quería que trabajara con ella, pero que estuviera registrada el SAT. Entonces ahí fue como empecé mi travesía de qué era el SAT, cómo se registraba. Entonces, sí, entré el pánico al principio porque pues tenemos miedo de que el SAT nos impida muchas cosas, ¿no? Pero al final creo que el miedo es el que paniquea, pero al final no es tan complicado. Entonces solamente es cumplir con las responsabilidades fiscales que cada quien tiene y cumplir cada mes. Entonces, al final de cuentas, yo lo que les recomiendo es que se no se paniquen. Afortunadamente ahorita, creo que desde mi experiencia, esta es una de las instituciones en donde hay muchísima comunicación, en donde están siempre para apoyarte. No hay mucha flexibilidad en cuanto a trámites, y más con la pandemia, se han puesto flexibles los trámites para que no vayan bueno, digamos que a las sedes en donde pueden hacer los trámites. Entonces, pues desde mi experiencia fue primero sacar el saber que es una persona física, que es una persona moral. Las personas morales son las que son estas empresas, las personas físicas son las personas las que damos recibos de honorarios. Y después también de eso, saber lo que conforma a una persona física y cuáles son los documentos esenciales que tienes que tener para hacer una factura, que al final de cuentas eso es lo que importa, ¿no? Entonces, la fiel, ¿qué es la fiel? Pues la fiel es un par de archivos, son tres archivos, son dos archivos y una clave. Estos tres archivos y una clave constituyen la fiel en donde tú podrás eh, facturar y emitir las facturas, los CDFI, los famosos CDFI, y eh, a través de estas facturas, pues tú podrás justamente comprobar ciertos ingresos. Después viene voy a hablar un poco grandes rasgos, cómo fue como mi experiencia de incorporarme al SAT, y después me gustaría ahondar un poco más en cuanto a la producción y el SAT. Entonces, eso sería como, después vendrán justamente las declaraciones mensuales y dependiendo muchísimo del régimen en el que esté inscrito. Es muy importante saber que cuando tú tienes una fiel y cuando ya tienes una responsabilidad fiscal, es importante declarar cada mes, aunque sea en cero, ¿no? Aunque no tengas ingresos, es importante declarar, y más si estás dedicándote a la producción y eres el responsable legal de las compañías. ¿Por qué? Eso me lleva a lo siguiente. Porque cuando te dedicas a la producción y pones tu nombre en los representantes legales, en los representantes fiscales, hay documentos que te solicitan las instituciones, y más si te dedicas a bajar recursos institucionales, ¿no? Pues voy a hablar de tres documentos que son importantes. El primero es la constancia de situación fiscal. Una vez que tú ya te registraste, de que llevas bien tus situaciones fiscales cada mes, cuando eres o cuando te dedicas a hacer producción o independientemente a que te dediques a hacer producción, quieres levantar un proyecto, viste una convocatoria y quieres entrar, es importante que conozcamos que cuando vienen los requerimientos del SAT, son a veces tres documentos importantes. No siempre son los tres, a veces solamente te piden uno o a veces te piden los tres. Pues el primero, como ya les había comentado, es la constancia de situación fiscal. La constancia de situación fiscal es para saber en si estás o no estás activo para emitir la factura. Entonces, el portal del SAT es muy accesible. Ustedes pueden colocar constancia fiscal y a través de sus claves pueden bajar esta constancia fiscal. El segundo documento es la inscripción de SAT, que justamente es eso, ¿no? Solamente saber cuándo se registraron y cómo se registraron. Hay muchos modelos de registro. El que más, desde mi experiencia, el que más nos conviene como artistas, justamente es, puedes se pueden registrar bajo el régimen de personas empresariales con actividad profesional, ¿no? Ese es de ley. Pero también a veces cuando nos dedicamos a la producción hay ciertas instituciones que nos piden que tengamos un porcentaje a actividades culturales para que puedan ellos también desde su contabilidad y desde la cuestión legal que ellos tienen poder comprobar que le pagaron a una persona que se dedica al arte, ¿no? Entonces ahí como hay una cuestión de comprobación de recursos desde las instituciones. Y el tercero, que me parece muy importante,
es la 32B. La famosa 32B es un documento en donde es un comprobante del SAT que te da, en donde hace constar tu situación actual en cuanto a tus declaraciones fiscales. Es un documento en donde hay dos versiones. Una es una positiva y otra es una negativa. Por lo regular, las instituciones o las convocatorias institucionales te piden que tengas la positiva, debido a que evidentemente lo que estás solicitando es un recurso gubernamental, entonces sería lo más lógico que estuvieras al día con tus declaraciones y con tus impuestos. Entonces, la 32B es eso, ¿no? Un documento donde te dicen que sí, que estás de una manera bien con tus declaraciones mensuales y anuales. Esos son los tres documentos que desde mi experiencia son esenciales cuando quieres postularte a una convocatoria, ¿no? Son esenciales y también es importante, desde mi experiencia como productor, es importante también no hacerle de todo, ¿no? O sea, a veces yo sé que los recursos son limitados y que tal vez pagarle a un contador durante un año está complicado, pero yo lo que sí les recomiendo es que negocien con los contadores. Es bueno tener a un contador en su equipo de producción o en su compañía, debido a que son otros trámites. Puedes agilizar muchos procesos en cuanto a tiempos. Entonces, es más fácil, es más sencilla la vida. Ahora sí que zapatero a su zapato, ¿no? Ellos, hay muchísimos les pueden cobrar por declaraciones mensuales o les pueden también cobrar por un paquete de presupuesto por lo que dure la gestión de su proyecto. Eso también es importante ponerlo en los presupuestos, poner en servicios administrativos el pago del contador para que puedan ver también que es un proyecto profesional y que están justamente abarcando de su presupuesto todo el panorama, lo que implica producir el proyecto desde la gestión, desde que imprimen un libreto hasta la postproducción, que la postproducción implicaría también los servicios contables, desde cerrar de hacer el cierre administrativo y que todo salga positivo para el productor, porque al final de cuentas hay que cuidar mucho eso cuando nos enfrentamos como gestores, como representantes de una compañía, que al final de cuentas es nuestro nombre el que va a estar implicado en las cuestiones fiscales y legales. Entonces siempre hay que procurar cerrar un proyecto de la mejor manera para que podamos seguir concursando y podamos seguir participando en este tipo de convocatorias. Y creo que eso sería todo. No sé si quieren comentar algo, dudas o si tenga, no sé. Está muy bien, Alexis. Muchas gracias por compartirnos todo este recorrido y además estos datos muy, muy técnicos, ¿no? Que justo es algo de lo que también queríamos, o sea, el objetivo de este conversatorio también es hablar de eso, ¿no? De cómo te enfrentas a qué es una constancia, cómo me doy de alta en el SAT. Tengo que pagar impuestos y es como cuestiones muy básicas que de repente, como tú decías, ¿no? Se mencionan y se ven muy lejanas en la carrera, pero en realidad están a dos pasos, ¿no? O sea, en realidad es algo que necesitamos y si queremos salir adelante con nuestros colectivos, ¿no? Quisiera, Alexis, si nos contaras también un poco como... Ajá, perdón. No, sí, perdón. ¿Todo bien? Ah, ok. Solo un poco como cómo fue esta relación de ir descubriendo todo esto a la par de tu compañía o tú como individuo. Y pasamos a pasamos con la siguiente ponente. Ok. Ay, perdón. ¿Todo bien, ¿Me Alexis? escuchan? Sí, creo que tengo problemas. Ahí está, ya, perdón. Estos problemas de internet. Ok. Pues, esto fue a la par de la compañía. La vez que me enfrenté esto a poco a poco. Primero, como les comentaba, fue cuando esta maestra me invitó a trabajar con ella y entonces pues me tienes que entregar un comprobante fiscal para comprobar que te estoy pagando. Y fue, ok. Entonces, descubrir, ir al SAT, saber cómo se hace y después cuando
nos dieron incubadoras de grupos teatrales con Katsumi y el Dragón, también fue descubrir que justamente que hay ISR, hay un IVA, que también son otras opciones técnicas que ustedes van a tener que poner cuando hagan una factura, ¿no? ¿Qué es el ISR? ¿Qué es el IVA? ¿Cuándo se retiene? ¿Quién lo retiene? Y después, un poco también me enfrenté cuando Katsumi sale ya del Foro Sor Juana, después de terminar este programa de incubadoras, fue buscar convocatorias. Entonces, a través de eso también me fui empapando de estos documentos que son esenciales, porque al final de cuentas son documentos que tienes que tener en tu archivo de convocatorias, ¿no? O sea, son esenciales y tienen que estar siempre actualizados. Poco a poco, conforme fue creciendo Katsumi y Tribu Producciones y Raíces Tejidas, fue como fui aprendiendo un poco más del SAT y relacionándome justamente de esto. Y también un dato que ahorita se me fue, que es muy importante y que creo que no se dice recientemente, es que no es por siempre, tiene una vigencia. Entonces, la piel tiene una vigencia de 4 años. Entonces, eso es muy importante porque a mí me pasó la factura y resultó que me estaba vendida y que tenía que hacer un trámite. Afortunadamente, con eso de la pandemia fue virtual. Entonces, mi recomendación es que tengan ustedes su CDFI, cuenten los facturas. A veces el SAT les manda notificaciones, pero las notificaciones se van a veces spam o a veces no les manda. Entonces, eso a veces pone en conflicto cuando tienes que dar una factura, porque las instituciones tienen ciertos tiempos para que tú puedas emitir facturas. Entonces, te las piden y si no las puedes dar en ese tiempo, te van a mandar hasta otra administración y entonces tu pago se va a recordar 3 a 4 meses. Entonces, mi recomendación y mi tip, aunque cuanto a las fieles, es que cuando tengan sus archivos, tengan la fecha en el archivo de vencimiento. Así ustedes van a poder recordar cada vez que hagan una factura que su fecha de vencimiento se acerca y entonces podrán renovar de qué profesión. Porque además si se Alexis, vence, oye, creo que, no sé si soy yo o todas estamos escuchando el sonido un poco entrecortado. También las demás. Ah, sí, eso. Pero nos comentabas en relación a la organización de nuestros archivos, ¿no? Creo que Alexis está reconectándose, pero mientras pasamos con la siguiente ponente, si les parece, Alexis. Ok, pasamos con la siguiente ponente y retomamos con Alexis en un ratito. Bueno, vamos a pasar es el turno de Alejandra Aguilar. Tenemos aquí a Alejandra Aguilar, que es de la Ciudad de México. Ella es directora escénica, gestora cultural, poeta y feminista, egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Tiene un diplomado en empresa social por la Universidad Iberoamericana. Su trabajo se enfoca en crear desde la gestión y las artes vivas dispositivos performáticos de encuentro y ecosistemas de creación sostenibles para la socialización y agenciamiento de las personas a través de las artes vivas. Conjunta de la creación escénica. Ay, no, un momento, por favor, porque mi teléfono se volvió loco y estoy leyendo su semblanza. Conjunta la creación escénica, la puesta en página con el design thinking, la gestión crítica y el feminismo. Fundó Matrioshka Red Creativa en 2018, plataforma de gestión y creación de artes vivas feminista que impulsa el trabajo creativo de las mujeres, con la que fue parte del programa de acompañamiento de Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales. Cultura UNAM, con la mentoría de Jimena Saltiel y con la que ha desarrollado Amuleto Bazar y Encuentro Cultural, la Red Creativa de Mujeres Escénicas, El Cuarto Propio y Flores y Pañuelos. Actualmente cursa un certificado en gestión crítica de la cultura. Es parte del programa Bunker Locus y dirige La Certeza del Amanecer en 2020 y Proyecto Hermanas Maquinaria Escénica de Escritura Colectiva.
Actualmente es parte del comité ejecutivo colegiado que coordina la Asociación Nacional de Dirección Escénica. Ha producido 10 puestas en escena y dirigido La muerte de Calibán de Magda Fertax, mención de dirección en 2012. Pullman, Car Hiwata de Thornton Wilder, mención por narrativa visual del Festival Internacional de Teatro Universitario en el 2014. Y el 9º premio Lech Helwing-Gorski. Okay. Pues bienvenida Alejandra, qué bueno que nos acompañas, qué gusto tenerte aquí, al igual que tener a las demás compañeras y a nuestro compañero. Alejandra, cuéntanos igual, ¿no? Como tu experiencia relacionándote con toda esta parte administrativa y de producción que tiene que ver con el SAT y que tiene que ver con las convocatorias y que tiene que ver con la cosa burocrática que de repente no se enuncia en el teatro. Claro que sí, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, gracias por considerarnos y también por tejer pues estos nuevos vínculos con la comunidad estudiantil. Me parece que es súper importante. Cuando yo era parte del colegio como estudiante, de pronto había muchas preguntas sin respuesta y creo que esta es una gran forma de responderlas. Em, pues sí, creo que yo en mi experiencia muy, pues sí, personal, lo hice todo mal y aprendí de eso, porque yo me di de alta como muy pronto, me di de alta en 2014 y nada, o sea, como que me di de alta porque justo un trabajillo me pidió como de, ay, danos, factura. Y entonces, pues yo di facturas. En 2014 yo iba como creo que en el tercer año de la carrera. Y entonces di una factura. Pero ya, o sea, como que yo hice el proceso sola, entonces yo me di de alta en el SAT, eh, di la factura y luego me desentendí. Y me desentendí por años y años y años y años hasta hasta que justo empecé como a recibir y a producir obras y empecé a recibir a mi nombre fiscal convocatorias y fue de, o sea, ya no estoy cobrando 5 pesos, estoy cobrando montos mucho más grandes y aparte yo no sabía justo si pedirles, o sea, qué pedirles a los otros, ¿no? Si recibos, si facturas, y qué, o sea, cómo funcionaba. Y tampoco, o sea, como que uno siempre, o siempre, en el rol por lo menos del gestor y el productor, nunca falta el que te dice, híjole, pero no puede ser que me pagues sin que te dé factura, ¿no? O no puede ser que, porque, híjole, es que no tengo, o es que se me complica, o es que y claro, el asunto es que la carga fiscal se va hacia ti, ¿no? Y si tú dices, bueno, te quito los impuestos, pero te pago, pero al final, ¿cómo compruebas el ejercicio de ese dinero? No es dinero que tú tengas y es dinero que el SAT dice, pues págame los impuestos de todo ese dinero porque lo tienes. Entonces, después de mi diplomado, que fue muy esclarecedor, aprendí varias cosas. Bueno, de entrada me puse en regla y yo sí les aconsejo. Creo que muchas de estas cosas, además de lo técnico, que creo que Alexis lo explicó muy bien, pasan por lo emocional y por una serie de sensaciones de estoy siendo adulto, estoy creciendo, o esta cosa de no le entiendo, mejor ni le muevo, ¿no? Ya me di de alta en el SAT, ya no sé cómo se usa esa cosa y ahí lo dejo. Y yo les diría, váyanse a contaduría, háganse amigos, amigas, amigues de los de contaduría y crezcan juntos, crezcan con ellos, o sea, que también ustedes sean sus primeros clientes. Aparte, algo que yo he descubierto a lo largo de este proceso, hay poca gente, pocos administradores de la cultura y que entiendan la naturaleza del ámbito cultural. Entonces también ustedes los estarían formando y les estarían generando una posibilidad de carrera, porque lo cierto es que no la hay, ¿no? O sea, a veces a los administradores más tradicionales les cuesta trabajo entender cómo funciona nuestro ámbito. En fin, entonces, bueno, el punto es que en algún punto ya no hubo de otra. Y digamos, cuando yo salí de la carrera, pues sí podías como aplicar a convocatorias sin tener la 32D.
que es esta carta que se emite de constancia positiva, es decir, de que está todo en orden, en regla, que vas cada mes dando y rindiendo cuentas. Y entonces, hace un par, 3, 4 años, ya no tengo mucha claridad, no hubo de otra. O sea, ya el sistema de teatros te la pide, el FONCA te la pide, el no sé qué te la pide. Entonces ya no hay como escapatoria. Entonces yo les diría que si se dan de alta, o sea, de entrada sí dense de alta porque es parte de crecer. Y creo que al gremio le hace falta mucho como esa parte de adultez, de decir, ya no somos niños, ya no jugamos a las canicas, sino más bien estamos haciendo las cosas en serio y les permite también de alguna forma, pues, generar como otro tipo de esquemas más, con más cuidado, ¿no? O sea, entre las partes, como generar acuerdos por escrito, con su RFC ahí de por medio, ¿no? O sea, como estas cosas, entrar a la legalidad. Y bueno, entonces, cuando ya no se puede de otra, pues lo que hice fue pues ponerme en regla y ponerme en regla de 3 años, 4 años, lo cual es horrible. O sea, porque no es solo el cuentón que le tienes que pagar de impuestos a Hacienda, sino el cuentón que te carga el contador por revisarte 4 años de un jalón. No lo hagan. Yo ya lo hice. Aprendan de mi experiencia, eso no se hace. Más bien, en cuanto se vayan a dar de alta en el SAT, que les llegue esa oportunidad, eh, entonces consigan a un aliado, aliade, que los acompañe, que vaya con ustedes y que ya les lleve, ¿no? Creo que una forma como cuando eres persona física muy buena onda de cierto esquema que pueden generar con el contador, es decir, los meses que no cobre, no te pago y cuando cobre ya me pongo al corriente, o sea, te pago los meses que no te pago. Eso creo que es muy buena onda porque si hay meses que uno no factura nada, ¿no? Y que va viviendo del ahorro, entonces, pues está muy gacho que tengas que seguir, o sea, que pagues y que gastes, y no es que no se lo vayas a pagar, se lo pagas cuando haya vacas gordas, ¿no? Las vacas flacas que sea buena onda y te dé chance. Esos son como esquemas que yo he escuchado. Y por otro lado, cuando yo entré, justo yo tenía este problema que me estaba poniendo en regla. Y cuando entré a mi diplomado, pues vimos todo lo del SAT, vimos muchas cosas de laboral, de derecho laboral, etcétera. Y parte de lo que vi y descubrí es una forma que no se habla mucho. En el gremio estamos muy acostumbrados a personas morales AC, ¿no? Y de hecho, hasta casi casi dan por hecho que eres una C. Cosa que está bien, pues, o sea, porque tiene sus formas y su cosa no lucrativa y demás. Pero para mí, por ejemplo, mm, sacar una C eran 20,000 pesos, que no, o sea, no quería gastar y no tenía, o sea, son recursos cuando empiezas escasos. Entonces, lo que descubrí en el diplomado es que hay una figura que se llama Sociedad Anónima Simplificada, que generas gratuitamente a través de la página de la Secretaría de Economía, del SAT, ya no me acuerdo, búsquenlo así, SAS, Sociedad Anónima Simplificada, y es un esquema de incorporación fiscal que está diseñado para pymes. Y justamente lo que te permite es generar una figura moral con la que puedes facturar hasta 5 millones al año. Y cuando llegas, creo que es un lapso de 10 años, o que facturas más de 5 millones al año, entonces ya puedes dar el salto y ya te puedes convertir o en AC o en SADCB o en SRDL, o sea, en todas las formas que quieras, ya puedes dar ese salto. Sí hay que tener cuidado porque si en tu plan está tener diferentes personas morales, por ejemplo, yo ahora fundé así Matryoshka como SAS, pues no puedo estar en otra SA, sí puedo estar en ACES, pero no en SA. Eh, y eso, de pronto yo con lo que me he topado es que dicen, y creo que es un poco de ignorancia incluso de los mismos funcionarios y de las instituciones, no conocen la figura. Entonces cuando tú les dices que es una SAS, la entienden como, "Oh, es una empresa, ¿no? Y es como, o sea, sí, pero ve qué empresa, ¿no? O sea, ve qué tamaño de operación tiene.
Y en realidad lo que al ser una cosa lucrativa y no lucrativa, o sea, hay ACs sumamente lucrativas que saben cómo jugar con su propio esquema. No necesariamente que seas una SAS te vuelve lucrativo, pero esa es una labor de educación hacia los funcionarios, ¿no? Como cuando uno llega y entrega su acta de inscripción al SAT, pues que no te vean con cara de fuchi porque eres una SAS. No pasa mucho y es más un tema como de percepción, no te impide ningún trámite y a mí eso me ha posibilitado muchas cosas porque entonces todas las cargas de presupuestos y de gastos y de todo ya no me caen a mí, Alejandra Aguilar, de si la riego me van a meter a la cárcel, sino le caen a una persona moral. Y también eso distingue mi contabilidad personal, o sea, mi gasto corriente, lo que me facturo por mi renta, mi vivienda, todo, de mi ejercicio como productora, gestora y demás. Y creo que es muy importante, además, esta figura de sociedad anónima simplificada, a lo que permite es que eh, pueda ser un único socio. En las otras sociedades tienen que ser más de un socio. O sea, tienes que, aunque sea tu mamá, pero tienen que firmar dos personas, ¿no? O tres. Y aquí no, puedes decir, yo soy la única socia de esta sociedad y hasta que me cambie el modelo, entonces incorporaré a más socios. Em, Eso está bastante como amable si vas empezando o si tienen un proyecto pequeño en el que el equipo todavía no se define. Cosas importantes, creo yo, como ir con tiempo, pienso, con las compañías que se producen en las escuelas, que creo que hay algunas que lo logran y que dan el salto, pero la dinámica de la escuela es muy diferente a la dinámica afuera y también genera cosas ricas el encontrarte con gente de otras escuelas, de otros contextos y demás. Entonces, a veces la utopía de salgo con mi compañía, no termina de cuajar y no está mal, o sea, es parte de crecer, ¿no? Y es parte de ir encontrando el camino de cada quien. En la escuela todos vamos en el mismo camino y afuera ya no. Entonces, como que nada más yo pondría ese ojo para que no se conformen como SAS así desde el tercer año de la carrera, porque después de hacer sociedades no está tan padre. Eso en general. Y otra cosa, ya por último, para ir cerrando, es muy importante que tengan una relación cercana y de confianza con quien sea que les lleve la contabilidad. Yo me oí un chisme, y es un chisme de Radio Pasillo, pero me parece importante anunciarlo. Un compañero productor metió un proyecto de anfiteatro. Le pide su carta 32D al contador. El contador le manda una carta, él la mete, el proyecto eh, no pasa, no es aprobado, pero además esta persona, este productor, resulta demandado por Hacienda con posibilidades a meterlo preso. ¿Por qué? Pues resulta que esa 32D que le dio su contador era falsa, porque en realidad no lo tenía al día. Y la falsificó. Y él la metió, obviamente con Hacienda no se juega, y entonces pues ya perdió la posibilidad, uno, de aplicar a cualquier estímulo fiscal y además está metido en un pleitazo con el SAT, porque aunque el contador sea quien haya hecho eso, al final el responsable y el que dio la cara y que es su cuenta fiscal, pues es esta persona. Entonces, tip, facturas que les manden, 32Ds, documentaciones fiscales, siempre tienen como este codiguito QR, escaneenlo y los tiene que dirigir al SAT y o sea, como a ver que el comprobante es fidedigno y háganlo, porque yo cuando me enteré de esa historia me pareció de terror, de pesadilla. Entonces, tengan cuidado con eso. Y ya, si necesitan más información de la sociedad anónima simplificada, yo lo hice solita, todo. O sea, creo que te tardas como 10 días, pero pues ahí me pueden contactar y les puedo pasar ahí la información. Ay, muchas gracias, Alejandra. Qué importante todo lo que nos cuentas. Además, esto último, ¿no? Qué fuerte, que de repente también es eso de pensar, el SAT y problemas fiscales y legales, ¿no? Entonces,
pues te agradecemos mucho estos tips, creo que son muy importantes. En un segundo momento de esta conversación pasamos a las preguntas que también surgieron mientras ibas ahondando en tu participación. Por lo mientras vamos a seguir con nuestra siguiente invitada, que es Nareni Gamboa. Nareni Gamboa es actriz, productora de teatro y articulista, egresada del colegio desde el 2015. Ha escrito varios artículos y capítulos en libros y revistas de sociología y antropología sobre el racismo que se vive en el medio artístico y audiovisual. Pertenece al colectivo Euteria Teatro, con el que ganó Incubadoras Teatrales 2015 de Teatro UNAM con la obra Vine a Rusia porque me dijeron que acá vivía un tal Anton Chekhov. Qué bonitos recuerdos de esa obra. Obra nominada a Mejor Obra y ganadora de Mejor Texto en los premios ACPT 2018. Actualmente su carrera se desarrolla principalmente en actuación de teatro y medios audiovisuales y en producción. Las últimas obras en donde ha trabajado han sido La herida y la flecha, dirigida por Martín Acosta, Rumis, dirigida por Sandra Félix, y Fuimos Einstein, del colectivo Euteria Teatro. También forma parte del movimiento Poder Prieto, enfocado en eliminar los estereotipos raciales en las producciones audiovisuales. Muchas gracias por acompañarnos, Nareni. Nos sentimos muy contentas de que hayas aceptado la invitación y estés aquí. Entonces, pues tu participación va lo mismo, ¿no? Como la experiencia y cómo te vas relacionando tú con todos estos temas fiscales y en relación a nuestro quehacer artístico. Pues primero quiero agradecer por la invitación. La verdad, a mí me hubiera encantado tener esto cuando estaba en la carrera o cercano, recién salida de la carrera, porque creo que sí, el SAT y todas estas cosas de finanzas y administración es algo por lo que todos vamos a tener que pasar eventualmente, y aunque seamos artistas, sí necesitamos saber de qué se trata. Pues voy a hablar desde mi experiencia. Yo creo que todas las experiencias son diferentes porque al final, como te encuentras con el SAT, va a depender de tu trabajo y de lo que estés haciendo y la gente con la que estés trabajando. Entonces, igual no hay una fórmula, pero sí habrá tips, ¿no? Como yo ahorita me he llevado bastantes de lo que ha dicho Alexis y Alejandra. Eso no me había pasado y ya tengo que estar prevenida. Entonces, creo que todos podemos hacer como una ronda así para que nos sirva en el futuro. Yo dividí esta participación en 3. La primera es cuándo darse de alta en el SAT. La segunda es cómo administrar el dinero cuando tienes que ver con el SAT. Y la tercera es cuándo necesitar un contador. Entonces, voy con la primera. Yo diría que cuando se den de alta en el SAT, sea porque de verdad saben y están seguros que sí o sí les van a pagar por recibo o a través del SAT, porque a mí me pasó un poco similar que a Ale. Yo me di de alta en el SAT muy joven, o sea, bueno, así en la carrera en el 2014-2015 también, porque justo terminando, vine a Rusia de la UNAM y saliendo al Helénico, primer trabajo, así primer paga, primer teatro de verdad, nos dijeron, ay, pues ahí sí les pagan, ¿no? Todos se tienen que dar de alta. Y todos vamos muy obedientes a darnos de alta en el SAT, y al final descubrimos que no, que el helénico no paga por recibo individual, sino le paga al responsable del proyecto, y ese nos paga a nosotros. Y entonces nunca usamos el SAT, no lo usamos como en mucho tiempo, pero ahí teníamos que estar dando declaraciones y ya nos metimos en un brete gigante sin saber cómo ni cuándo. Entonces, bueno, mi primer consejo es, tienen que estar súper seguros de que les van a pagar sí o sí. Ahora, esto me lleva a cómo saberlo. Depende. Yo como actriz, o sea, voy a hablar desde como actriz y luego como productora. Como actriz, te pueden dar dinero, o sea, te pueden pagar más bien, de 2 maneras. Una, con recibo de honorarios, es decir, que la institución o el teatro o el responsable del proyecto necesite tu recibo para darte el dinero. Y la otra es que esa institución o ese responsable se pueda retenerte el IVA y te lo dé directamente. Entonces tú ya no tienes que emitir un recibo. También te pagan directamente con recibo cuando, por ejemplo, como actriz, tienes llamados de comerciales, de series, de películas, algo así, donde sí necesitas
comprobar eso definitivamente, y si va con IVA, entonces ahí sí o sí tienes que dar un recibo. Y cuando tienes algún trabajo independiente, no sé, como actores, teatreros, siento que siempre le hacemos de todo, entonces a veces nos encontramos trabajando en algún lugar en donde te pide recibo, y ahí sí lo tienes que emitir. Esto me lleva como productora. Yo no había tenido mucho que ver con el SAT como actriz porque podía hacer esto, ¿no? De, ay, no, pues tú ten el IVA y a mí dámelo neto y entonces yo ya me olvido del SAT. Pero como productora o como responsable de proyectos, sí me ha tocado ser yo la que recibe el dinero para pagarle a los demás. Y ahí es donde la cosa se puede poner truculenta. Porque esto lo aprendí a la mala. Justo en esa primera temporada de Viña Rusia en el Helénico, nuestro responsable del proyecto, estaba igual de bebé que nosotros, recibió el dinero y dijo, ya está, ya tengo el dinero, ya nos pagaron, entonces dividió el pastel en partes iguales y a todos les pagó el dinero así como iba. Y ya todos nos fuimos y nos gastamos el dinero muy felices. Y cuando llegó la declaración anual, ese responsable del proyecto debía muchísimo dinero al SAT. Y entonces fue como de, ¿qué pasó? Lo que sucedió es que no nos retuvo el IVA, ¿no? O sea, él, que recibió el dinero desde un recibo de honorarios por parte del Helénico, pues ese dinero tiene un IVA por esa cantidad. Ese IVA tendría que estar dividido entre todos los pagos a todas las diferentes personas, y al pagarnos no nos pidió recibo para que nosotros nos hiciéramos responsables de ese IVA, pero tampoco retuvo ese IVA para que él lo pagara al SAT. Entonces debía ese dinero y pues fue una bronca gigante que él tuvo. Entonces ahí yo lo aprendí y dije, no, es que cuando yo soy productora o cuando yo soy responsable, ¿cómo le voy a hacer para que si a mí me pagan, o sea, si yo recibo el dinero para pagar a los demás, que no me pase lo que a él? Y entonces se hace desde ahí. Uno, pides recibo a tus actores o a la gente para que ellos se hagan responsables del IVA, o yo retengo el IVA y lo doy y lo guardan bien, hacen un apartadito, hay varias aplicaciones de banco que te permiten hacer apartados, yo ahí pongo IVA de la temporada tal y pueden empezar a deducir, a sacar factura de todo para que cuando llegue la declaración anual, pues les baje. O sea, igual y ya no tienen que pagar ese IVA o igual lo tienen que pagar menos. Si no lo tienen que pagar, ustedes ya tienen un dinero extra. Si lo tienen que pagar, ya lo tienen ahí prevenido. Entonces, esa es una forma de administrarlo para que no les cobren y no les pase lo que al otro chico le pasó. También hay una cosa importante, te puedes dar de baja temporal en el SAT. Digo esto solo si no estás de verdad haciendo nada con el SAT. Sí, pues tienes que seguir en la vida del SAT. Pero existe la opción de darte de baja temporal. No me acuerdo cuánto dura, no sé si es 6 meses o es un año, pero tú lo solicitas, así como te diste de alta, solicitas darte de baja y entonces ya no te van a estar pidiendo declaraciones ni nada hasta que vuelvas a reactivarte. Entonces, bueno, si se encuentran en esa situación, existe esa opción. Ahora, ¿cuándo necesitar un contador? Yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Uno, primero, sí recomendaría que se echen un clavado en YouTube para aprender cómo funciona el SAT. Yo lo viví a la mala, me recomendaron un contador así de, este contador es actor, sabe perfectamente cómo funciona pues todo esto con los artistas, y todos nos metimos con él y al final fue horrible, nunca nos hizo ninguna declaración, no hizo la declaración anual, si no la haces te cobran un dinero, o sea, no, es lo peor que te puede pasar. Y yo tenía como Ale, como 3 años, o sea, yo me había olvidado del SAT porque ya tenía un contador, ¿no? Yo me había olvidado y de repente veo que no tengo nada hecho. Y entonces creo que tuve un buen karma. Conseguí un contador que me lo arregló todo así de ya, yo lo hago, no me debes nada, ya estás al día. Y yo como, te amo, pero sí creo que es muy importante saber primero cómo funciona el SAT para poder comprobar qué está haciendo el contador, ¿no? Que no te vean la cara de muchas formas. Entonces, creo que YouTube es una gran herramienta. Lo primero para mí sería como aprender a declarar en ceros. Es súper fácil, se hace en 2 minutos. O la declaración de proveedores, la 32D, que es como se saca, la opinión de cumplimiento, que es esa,
la constancia de situación fiscal, que es para saber, justo esta para mí es clave, como qué le debes al SAT. Yo a veces no declaro mensualmente, o sea, lo confieso, a veces se me va el avión y justo tengo que sacar la 32D y digo, uff, no sé en dónde me quedé, no sé en qué mes me quedé. Entonces yo me meto al SAT y busco constancia de situación fiscal y ahí me dice, debes estas declaraciones y debes esto, y ya me pongo al día. Entonces, esa también es una forma de saber qué está haciendo tu contador. Te metes a sacar tu constancia de situación fiscal y ya sabes si tu contador hizo o no hizo lo que tenía que hacer. Ahora, cuando haces este tipo de trámites para ponerte al día con el SAT, se tarda más o menos una semana en actualizar todo el sistema. Entonces, tampoco crean que de un día para otro ya está. Tómenlo en cuenta porque el SAT es una burocracia gigantesca y no siempre responde tan rápido como lo necesitamos. Entonces, bueno, ¿cuándo conseguir contador? Yo creo que en mi caso particular, yo no necesito contador todo el tiempo. Yo llegué a un acuerdo con mi contador en donde le pago por operación. Y pagarle por operación es cuando tengo una operación grande. Es decir, me pagaron muchísimo dinero de algún proyecto, yo tengo que pagar mucho dinero a otros. Son facturas muy grandes, entonces ahí sí le digo, oye, pues por favor hazme esto y la declaración anual. Todas las declaraciones en ceros, las de proveedores, cambio de régimen o cosas así, yo las hago sola. Si tengo dudas, entro a YouTube y ya está. Entonces, o sea, yo le he pagado a mi contador como 2 veces en la vida. Es maravilloso. También hay que encontrar contadores maravillosos. Pidan recomendaciones. Igual podemos hacer como un recomendar a nuestros propios contadores con los que nosotros ya sabemos trabajar. Entonces, bueno, yo tengo una gran relación con mi contador, entonces podemos hacer igual una lista de contadores que recomendamos que son de fiar, que son muy chidas. Para que también ustedes no empiecen con el pie derecho con un contador que les cobre un dineral, que no haga nada o que no haga algo que no necesita. Porque al final hay muchas cosas que lo pueden resolver ustedes solos y que no pasa a mayores. Y bueno, creo que ya dijeron todo, no quiero repetir. O sea, creo que Alexis dio un recorrido muy, muy preciso de las cosas, los documentos importantes que pide el SAT. Yo creo que es perderle el miedo. O sea, al final, si tienen estas cosas claras, será más sencillo para ustedes entrar en estos bretes. Y pues lo irán descubriendo como todos nosotros lo hemos ido descubriendo según nuestras propias necesidades. Pero bueno, solo es eso, como informarse. Ustedes pueden hacerlo solitos y no necesariamente, a menos que tengan algo muy grande, necesitan contador para todo. O sea, cuando hay cosas como en ceros o a menos que tengan el dinero y digan, yo no meterme en eso, ya pues páguenle al contador y es muchísimo más cómodo. Pero si quieren llevársela leve, también puede ser así. Y ya. Muchas gracias, Nareni. Muchas gracias. Una disculpa porque se interrumpió la conexión, pero lo retomamos. Entonces, pues quedó muy clara también toda esta experiencia que nos compartes. Y sí, a mí también, yo apenas hace 2 años salí del colegio, pero también me hubiera gustado tener esta charla un poco antes, también aprendí a la mala. Bueno, vamos a seguir con nuestra siguiente participante, que es Fátima Vela. Fátima Vela es productora de teatro, gestora cultural, actriz, bailarina y filósofa. Egresada de las licenciaturas en Filosofía, FES Acatlán y Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, productora de Love and Fire, Epifanía, La Resiliencia del Ser, Las Ideas de las Mariposas y Serendipia, productora ejecutiva de Frontera de Algodón, asistente de producción en La Aurora Pincel y El Cuarto Jinete, coproducción en Proyecto Ipsos con Natura y Ficción, miembro del PIFID, Investigación Científico-Escénica del Cuerpo del Actor en Escena, UNAM, premio Lech Welgin Gorsinski a la creación escénica teatral por la Facultad de Filosofía y Letras y la medalla Arturo Carrasco Bretón por la Fundación Romero. Hace productora y fundadora de Un Paso a la Deriva Teatro, Colectivo TEA y Albus Teatro, presidenta y productora de Dragón Escarlata Producciones. Muchas gracias, Fátima, por estar hoy reunida
en este conversatorio para que puedas compartirnos cuál ha sido tu experiencia y tu encuentro con el SAT y con todo el tema fiscal. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto, muchas gracias por la invitación. También estar con todos ustedes es un placer y también estar aprendiendo de todos, de toda esta cuestión con el SAT. Da mucho miedo, eso sí, te quita el sueño. De hecho, lo piensas mucho antes de dar el paso porque tú sabes que el SAT te puede llevar un paso, pues no lo quiero decir así, a la cárcel, pero todo lo tienes que llevar muy bien. Es un miedo que todos tenemos y una realidad es que una cosa es lo que ves en la escuela, si es que lo ves, porque sabemos bien que en las artes no solemos ver este tipo de temas, pero cuando lo vemos en producción, tú piensas que todo lo sabes, que sí, que entendiste muy bien a Yoali, pero en la realidad, cuando llegas allá afuera, te encuentras con un mar de dudas, metes la pata, les dices a tus actores, denme chance, ahorita les pago porque no estoy entendiendo algunas cosas, y luego te das cuenta que tienes que pagar algo muy grande porque tu contador no te supo decir bien qué onda. Entonces, es algo que todos pasamos poco a poco, lo vamos aprendiendo de las buenas, de las malas, pero aquí pues les quiero compartir un poquito de cómo me fue a mí con el SAT y también darles algunos tips. Ya muchas cosas ya las dijeron anteriormente Neri, Alejandra, Alexis, entonces, no sé, voy a complementar un poquito, espero no repetir algunas cosas, pero sí es un tema un poco escabroso para muchos de nosotros. Yo me di de alta como productora porque veía que en algunas convocatorias te pedían estarlo. Entonces yo dije, bueno, soy productora, tengo que estar de alta y duré un año sin cobrar, pero ese sí, cada mes estaba yo diciendo que pues no estaba cobrando nada, declarando en ceros. Y pues bueno, hasta que llegó un día que me dieron un beneficio y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que pagar tanto. Y yo, ¿cómo? Me moví, busqué contadores, encontré una contadora que ahorita la amo mucho porque me explica todo con manzanitas. Y ella me dijo, no, espérate, es que así no van las cosas. No tienes que pagar tanto porque tienes un beneficio. Entonces, algo que les quiero decir es, si busquen un contador y justamente como dijo Neri, pueden llegar a un acuerdo con este contador. Yo estoy de que solamente le pago justamente cuando recibo dinero y ya posteriormente le voy pues pagando. Y si no recibo dinero, pues él me entiende muy bien. Pueden negociar con los contadores y decirles, sabes que esta es mi situación y el contador te puede decir, no hay problema, yo sé que eres artista, sé que trabajas por cierto tiempo, a veces no tienes dinero, entonces no te voy a dar como tal, pedirte ese dinero, ¿no? Entonces, sí, vayan y consigan un contador que le tengan mucha confianza, porque yo se lo dije a mi contadora, en tus manos tienes mi libertad. Entonces, confíen en ellos y además ellos te van diciendo que sí, que no. Bueno, a mí me ha ayudado muchísimo porque como ya ellos estudiaron toda esta carrera, ella a veces me dice, ¿sabes qué? Aquí sí puedes facturar, aquí no puedes facturar, ¿sabes qué? En el convenio o en la convocatoria dice que es libre de impuestos, entonces pues les puedes pagar libremente a tus actores o sabes que puedes hacer esto, lo otro. Y me da muchos tips que me pueden evitar todas estas situaciones, ¿no? Entonces, también me plantea mucho hacer una proyección de mis finanzas, saber si ese dinero me entra, en qué me lo voy a gastar, cómo me lo voy a gastar y también tener muy claro los impuestos. A esto voy a otra cuestión también, sépanse administrar, no se lo dejen todo al contador, porque puede pasar lo que dijo Alejandra. O sea, tú puedes decir, ay, le pago a mi contador y él que me lo haga todo, pero tú no sabes si ese contador está haciendo bien las cosas o no. Y en la venia del Señor puedes tener tanto gente buena como gente mala. Igual él hace sus tranzas y tú muy feliz y ya después te encuentras con una situación así. Entonces, administrate. Tal vez no eres amigo de Excel, pero puedes servir un Word o un cuaderno. Yo siempre pongo primero todo en un cuaderno y cuando tengo tiempo me siento y todo lo descargo en mi Excel. Entonces, lleva tus finanzas, tus ingresos y tus egresos. Y eso te va a ayudar muchísimo. Además, vas a hacer un equipo con tu contador y él te lo va a agradecer porque le vas a entregar todo bien estructurado y él ya va a poder hacer las declaraciones muy bien. Y siempre guardar tus facturas. Yo tengo un Excel con todas las facturas y su clave de cada uno, porque como digo, soy productora, mi dinero no es mi dinero, entonces tengo que llevar muy bien claro porque tengo que entregarle las cuentas a alguien. Entonces, administrense. Otro que me ayudó muchísimo es saber que tu dinero no es tu dinero.
O sea, si te entran 20,000 pesos, esos 20,000 pesos no son tuyos. Fácil son 5,000 pesos netos tuyos. Entonces, cuando tú comprendes que tu dinero no es tu dinero, sabes que le tienes que dar un porcentaje al SAT que es el 16%. Entonces, aquí yo teniendo esto claro, sé que si me entran los 20,000, 3,200 no son míos, son para impuestos. Y como dice Neri, perdón que los saluda mucho, es que son cosas ya complementarias, tú guardas tu dinerito, tus 3,200, ahí lo dejas, porque luego ha pasado y me he enterado de personas que igual reciben, se quedan en alguna convocatoria y después dicen, ¿por qué tengo que pagar 40,000 pesos? ¿De dónde? Y es porque se gastaron todo ese dinero y no dejaron esos 40,000 pesos que pudieron haber sido para pagar los impuestos. Entonces, siempre guarden ese 16%. Si se los pide el SAT, pues se los pagan. O sea, ya tienes de dónde, ¿no? Y si no se los piden, pues lo puedes invertir o puedes agarrarlo para tus producciones y todo, pero tienes que estar muy claro que ese dinero no es tuyo. Y también otro, si tú vas y haces una compra y pides facturas, vas a dar el 16%. Entonces vas quitando ese 16%, ese 16%. Pero ojo, al final tú vas a tener este saldo a favor y con ese saldo a favor tú puedes pagar los impuestos. Entonces también tienes que empezar a ver estas cuestiones, ¿no? Entonces tener muy claro eso de que pues, no es tu dinero, que tienes que guardar y si no te lo pide el SAT, pues lo puedes ocupar en otras cosas. Eso es una cuestión del SAT. Y otra cosa que también a mí me ayudó muchísimo es la diferencia entre persona fiscal y persona moral, que ya lo dijo Alexis. Yo cometí muchas veces la pata de que estuve facturando para personas morales cuando eran físicas y ahí me tienes con mi pobre contadora tratando de arreglar toda esa situación. Entonces, mientras tú sepas que una persona física es yo, Fátima Vela, o tú, quien tú quieras, uno, o persona moral, que ya, bueno, ya lo dijo Alejandra, puede ser en esta cuestión, esta sociedad, bueno, no me acuerdo bien cómo es, o pueden ser dos o más personas que son como un ente que representan a una empresa, a una sociedad, o en este caso, pues a una compañía, como son los endebles. Entonces, su forma de facturar son diferentes. La facturación para la persona física es solamente traslado del IVA, nada más. Y para las personas morales, ese es traslado de IVA y ISR y retención de IVA. Entonces tengan mucho cuidado, siempre pregunten cómo va a ser la facturación, porque si no van a tener que cancelar, van a tener que hablar con la otra persona, van a tener que hacer un movimiento y si no lo hacen, posiblemente se meten en un pequeño problema con el SAT, te pueden multar o cuestiones así. Entonces tienen que tener muy claro a cómo son las facturaciones. Otro que me ha ayudado mucho cuando manden sus datos, mándenlos con foto para evitar errores de dedo y para evitar que no les estén facturando mal o cuestiones y también den sus conceptos. Como productor, siempre tienes que dar el concepto de qué va esa factura o pregunten ustedes como actores, oye, ¿cuál es el concepto? Porque también te emiten tu pago, tu transferencia con un concepto y aparece el concepto de otra forma en la facturación. Entonces también tengan mucho cuidado en eso y pues no le tengan tanto miedo al SAT. O sea, ya cuando entienden cómo son las reglas del juego, por así decirlo, ya es más tranquilo. Y si te sabes administrar, es mucho mejor. Te puedes llevar muy bien con el SAT, pagando los impuestos y todo, pero al principio sí da mucho miedo porque desconocemos. Eso es la realidad y por todo lo que escuchamos de que podemos entrar a la cárcel y toda esta cuestión, es claro que la dinámica dentro de la escuela es una y afuera es otra. Entonces, sí se van a encontrar con todo esto, pero acérquense a personas que ya hayan pasado con esto. Agradezco mucho esto porque la verdad muchos lo esperaban, muchos necesitaban que habláramos de esta situación con el SAT. Y pues bueno, así ya de rápido no sé cuánto tiempo llevo, pero darse de alta en el SAT es muy fácil. Es nada más con tu CUR, entras al portal, te das de alta. La cuestión y lo difícil es tener una cita en el SAT, y más en estos tiempos, donde tienes que tener justamente todo lo que dijo Alexis, que es tu fiel, un documento que ahorita se me fue su nombre, y dar tu contraseña. Lleva tu USB que solamente sea para el SAT,
no lo ocupes para nada más porque esos documentos son muy importantes y si los pierdes tienes que hacer otro trámite más. Entonces, cuídala mucho, vas a tu cita, ya que te dan todos esos documentos, es el momento en que tú puedes facturar. Y otra cosa, y ojo que ha pasado y me pasó a mí, cuando hagan tu primera factura, no se asusten porque están llenando el catálogo. Entonces, llenan el catálogo con todas las cuestiones que ustedes necesitan para hacer una facturación y después se van a facturar. Y se los digo porque todos mis actores es que ya te hice la factura, es que llenaste ese catálogo. Y les preguntas tu primera vez, me dicen, sí, llenaste ese catálogo, vuelve a ir a hacer la factura y ya ahí ellos pueden facturar. Entonces, creo que es eso lo que a mí me pasó. Yo pude haber pagado mucho dinero y no les pude haber pagado a mis actores, pero ya que encontré una contadora que me dijo qué onda con mi beneficio, pues pude pagarle bien a mis actores y ya supe qué onda. Entonces, la recomendación es busquen un contador de confianza, administrense y tranquilos. Si se administran y todo, todo va a salir muy bien con el SAT. Muchas gracias, Fátima. Esta última frase me gustó mucho. Tranquilo, ¿no? Porque sí, de repente es algo que nos saca de zona de confort. Y ahora, pues vamos a pasar con las preguntas, que tenemos algunas. Como una que encuentro muy, muy conectada con lo que nos acabas de comentar, Fátima, es, ¿recomiendan algo para escoger algún contador? O sea, en ese sentido, ¿qué podemos nosotras pensar, considerar para elegir a un contador? Si es nuestra primera vez. Nareni, ¿nos quiere responder? Creo que hay que, bueno, yo me iría por recomendación, pero una recomendación de gente que ya sepa en qué está trabajando y que le está yendo bien. Porque el primer contador que yo tuve fue por recomendación, pero de gente así de, existe este contador, no de me está trabajando este contador, ¿no? Y pues prueba y error, o sea, yo me iría por una recomendación de pares, ¿no? O sea, por ejemplo, a Ale le funciona su contadora, yo confío que es una buena contadora, ¿no? O sea, quien sea, a Fátima, ¿no? Y viceversa, entonces yo digo como, bueno, o sea, yo ya sé que ellas están teniendo cierta actividad importante y les está yendo bien, me fiaría un poco más de ese lugar. También están contadores familiares que han funcionado bien a otros amigos, como el contador de la familia es el que les hace el paro, y como ya es como de la familia, pues entonces hay confianza, hay cosas. Me iría por ahí, pero así como cómo encontrar un contador y que salga bueno así de la nada, no sé. Ok, Alejandra. Pues creo que, digamos, también como en la dinámica o en la relación del casting al contador, está muy bueno como sentarse, hablar. Si es alguien que no les explica las cosas, porque yo antes del contador que tengo ahora tuve otro contador y era raro porque no me explicaba, ¿no? O sea, como que yo le decía, es que tengo de esto y así, ahora como yo te lo resuelvo, pero no me explicaba. Y además me pidió mi token de mis cuentas. Y entonces fue, o sea, ya al platicarlo yo con Jimena Saltiel en el proceso así de, oye, ¿tienen mis tokens? No, así de no, o sea, el dinero lo mueves tú, así, no hay nadie más que mueva tu dinero que tú. Ya cuando seas una empresa multinacional, ¿no? Con 50 empleados, pues bueno, ya habrá alguien que mueva esos tokens. Pero mientras seas una iniciativa cultural pequeñita, quien mueve el dinero, quien hace la operación, la transacción, eres tú. Porque pues sí, en realidad se puede prestar a muchas cosas. Y que alguien sea alguien que les tenga paciencia y que les explique y que no tenga, o sea, que no tenga como este rechazo a generarles confianza y a decirles, mire, es que es así, así, así. Y aunque les expliquen, sí, también ustedes investiguen. O sea, porque si no, no van a ver los focos rojos de cosas. Y los contadores suelen tener varias cuentas. Entonces, a veces sí les pasa que, pues eso, que están repartidos y el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y como que para taparle el macho le dicen, ay, esto, pero no. Entonces, que puedan ustedes tener suficiente bagaje del SAT para identificar como de,
eso no. Y otra cosa que quería decir, creo que hay que ser muy honestos también con uno mismo. O sea, ahorita que decía Nareni como, yo llevo mi propia, mis cuentas y así, yo digo, creo que Nareni es una persona muy disciplinada. Yo no soy esa persona, ¿no? Entonces, o sea, no, yo no podría. Entonces también como que reconózcanse y decir, sí puedo, no puedo, yo soy súper organizada, súper puntual, pues lo hago. Pero si no lo son, pidan ayuda y no, que no crezca la bola de nieve. Eso es importante. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más a responder esta pregunta de qué ver cuando eliges un contador? Alex. Yo creo que es importante, como mencionan, las recomendaciones. Creo que eso es como lo principal, porque las recomendaciones del medio, porque también hay muchas cuestiones del medio que tiene que saber el contador, ¿no? Para que te pueda apoyar. Entonces, eh, si es una recomendación de un amigo que ya ha tenido tiempo con ellos, yo creo que esa sería la mejor opción. Y estar checándolos, estar monitoreándolos, como dicen, estar bajando tu constancia para saber cómo está funcionando tu contabilidad con ese contador. Y no tener miedo a preguntarle las cosas de, oye, tengo este caso y qué podría pasar, y porque pues al final de cuentas también para eso le estamos contratando. Bien, muchas gracias, Alexis. Fátima, ¿algo más? Pasamos a la siguiente. Pues prácticamente ya lo dijeron ellos, es justamente por recomendación. En mi caso fue por mi hermano, ha estado con mi contadora varios años y también sabe de arte, entonces ella me ayuda mucho en eso y me dice, no, espérate, la convocatoria es así, dice esto, lo otro. Entonces ya sabe un poquito del medio, entonces sí es mucho por recomendación. Ok, muchas gracias. Bueno, también quiero pasar aquí unos saludos de la doctora Norma Lojero, que le manda saludos a todas y a todos y está muy feliz de esta iniciativa. Nos preguntan también, ¿cuál es la dirección que se registra al constituir una sociedad? O sea, el domicilio fiscal, si cambio yo de vivienda, ¿recomiendan actualizarlo? Eso es lo que nos preguntan. ¿Quién quiere responder? Alejandra, por favor. Pues ahora sí que depende mucho de tu vida. Creo que, o sea, hay gente que pone, por ejemplo, la casa de sus papás porque es como el lugar fijo. Yo he ido poniendo mis casas y he ido cambiando porque también a veces, creo que ya no es tan común, ahora llega más por correo, pero te llegaban notificaciones de Hacienda. Entonces, como a donde quieran que les lleguen notificaciones de Hacienda, y también es un tema en el que hay que tener comprobantes de domicilio, de ese domicilio fiscal de preferencia. A veces no, a veces es como tu comprobante de domicilio de donde sea que vivas, independiente del SAT, pero hay ciertos trámites que sí necesitas el comprobante de domicilio reciente de ese domicilio. Entonces, si ponen una dirección de la que no van a tener acceso a ese tipo de documentos, yo les recomendaría que lo cambien. Y es sencillo como ir actualizando esa dirección. No es ni siquiera, creo que lo puedes hacer por la plataforma web que tienen, no necesitas ir tal cual haciendo. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta y bueno, esto va más enfocado como a la parte organizacional del teatro y cómo nos relacionamos y nos vinculamos con nuestras y nuestros compañeros y es cómo lidian con estas cuestiones administrativas y fiscales de forma colectiva, ¿no? ¿Cuál es su relación? ¿Se lanzan ustedes solas, solos, o van de la mano con su colectivo? ¿Qué tan pendientes están? ¿Cómo funciona esto? Porque finalmente pues, nuestro quehacer es en conjunto, ¿no? No podemos hacerlo solos. Sin embargo, en esto sí hay un nombre. Entonces, ¿cuál es su relación en ese sentido con su compañía? Quien quiera. Nareni, por favor. Pues creo que depende del tamaño del proyecto.
Yo hablaré en dos ejemplos diferentes. Uno es como el colectivo Uteria Teatro, ahí lo manejamos como depende de quién se lance como responsable del proyecto. O sea, nos vamos rotando quién es el responsable del proyecto dependiendo de la convocatoria. Entonces, normalmente es el que tenga más limpio su SAT, ¿no? El que no tenga tantas cosas encima o el que no esté llevando la administración de otros proyectos, ¿no? O sea, como nos vamos rotando y esa persona pues se encarga solita, ¿no? Así de ya yo les pago, les quito esto y ya está. Un poco así, muy individual. Pero también estoy trabajando en compañías o con directores ya más grandes o en EFI Artes o que tienen EFI y entonces ahí sí la comunicación es muy circular, pero ya hay un equipo de contadores fijos porque son una persona moral. Entonces ya nos van diciendo, esto va a ser así, esto no va a ser así, aquí necesitamos las facturas. Y entonces todo el equipo de producción nos vamos moviendo para que eso siempre esté bien planchado. Entonces, bueno, pero ese es un proyecto muy grande, con mucho dinero, con muchas cosas que tienen que estar muy bien puliditas para que no haya ninguna bronca con el SAT. Entonces, desde mi experiencia, yo creo que depende del tamaño del proyecto y así. Yo creo que, o sea, si están en un colectivo, no veo por qué no abrir la conversación y comunicar y decir, vamos a hacer esto, pero al final, en mi experiencia, pues el dinero entra en un lugar y se administra y ya está. O sea, como que no necesita demasiadas manos cuando son como colectivos más pequeños. Ok, gracias. Alexis, me parece. Sí, creo que también depende mucho como de la estructura organizacional de la compañía o del colectivo o de la casa productora, ¿no? Y de su organigrama, dependiendo también mucho si es jerárquico, entonces creo que ahí tendría que ser el productor, el que tendría que, junto con su contador, si es que así lo deciden, el que lleve toda la contabilidad. En los casos como colectivos, creo yo, que tendría que funcionar eh, con que todos estén enterados de las situaciones fiscales o del proyecto, ¿no? Nos dieron tanto dinero, hay que repartirlo y se van a hacer de esta forma. eh, y el que esté como representante legal que informe todas las cuestiones, notificaciones que les llegan de estar o lo que tienen que hacer. Pero es importante que si es un colectivo, pues justamente la chamba es que se pueda repartir el trabajo. Tal vez no es trabajo de la persona que vaya a llevar, digamos, el nombre, ¿no? Porque es una sola una persona, no pueden registrar muchas personas del proyecto, pero sí que estén enteradas y que de alguna manera hagan un plan estratégico para ver cómo van a llevar a cabo la ejecución de ese recurso y cómo se va a llevar a cabo la comprobación fiscal de ese recurso. Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos preguntan cómo se saca el RFC y qué son las declaraciones. Entonces, ¿quién guste tomar la palabra? Fátima, por favor. ¿Cómo se saca el RFC? Como les había dicho, es una cuestión muy fácil. Te vas al portal, metes tu CURP y ahí ya te das de alta. Tienes que poner tu domicilio fiscal y una serie de datos que te piden. Te das de alta y posteriormente, si quieres facturar y hacer todo este movimiento, tienes que sacar una cita en el SAT. Y llevas tu USB. No sé si ahorita ya tienes que llevar tu impreso todos los documentos. La vez que yo fui, me los imprimaron ahí y yo firmé. Te van a tomar tus huellas digitales, te van a poner para lo de la córnea y ya ahí tú firmas, vas a tener que dar una contraseña, que es su contraseña que vas a ocupar para hacer toda esta cuestión de tus facturaciones. Entonces tienes que cuidar mucho esos elementos y esos papeles y todo porque es lo que tú vas a ocupar para tu RFC. Entonces, esa es una forma muy fácil. Ahorita no están dando tantas citas, es lo difícil, pero tienes que estar ahí constantemente viendo cuándo son las citas. Y pues tus declaraciones es justamente pues todo el dinero que te entra por servicios. Tú tienes que llevar muy bien tu control de cuánto dinero te entró, cómo lo estás ocupando, así en grandes rasgos. Entonces, no sé si alguien más quiera complementarlo.
Yo, también, complementando lo de las declaraciones, también tener en cuenta que está la declaración del ISR y la declaración del IVA. Son dos impuestos importantes que deberán declarar de acuerdo a la factura que emitieron. Hay algunas instituciones, como ya lo habían comentado, que te retienen el IVA. Por lo regular son secretarías o alguna institución pública los que te retienen el ISR y te trasladan el IVA. Eso es muy importante porque eh, a la hora de hacer tu factura y de declarar, se tiene que poner eso, ¿no? De que a mí el ISR, la Secretaría de Cultura me lo retuvo, entonces solamente voy a declarar mi IVA. Pero me dieron el ISR y el IVA, entonces lo tengo que declarar. Creo que es nada para complementar esto de las declaraciones. También hay diferentes tipos de declaraciones, dependiendo del régimen en el que estén registrados. Pueden ser mensuales o bimestrales o también trimestrales. Listo. Ok, muchas gracias por responder. La siguiente pregunta es, ¿hay que hacer declaraciones si estoy haciendo teatro independiente? ¿Quién quiere? Nareni. Pues sí, yo. Si te están pagando, digamos, y te pidieron un recibo para ese pago, sí hay que hacer esa declaración. O sea, depende de cómo te estén pagando. O sea, existen pagos que comúnmente se dice como en negro, ¿no? O sea, no hay SAT, no hay IVA, aquí nadie vio, nadie hizo, ya, y pues ahí no tienes que declarar nada. Pero cuando sí lo haces muy por la regla, normalmente las instituciones, pues sí van a irse limpiamente, te van a pedir un recibo y te van a dar ese para poder pagarte, y entonces si ya emitiste ese recibo, entonces sí tienes que hacer una declaración. Si no te ha pasado eso, si ha sido como beca o apoyo, muchas veces eso no te pide recibo porque es un apoyo, pero hay otras que sí, entonces dependerá siempre de que te pidan ese tipo de datos. Si no te lo están pidiendo, pues entonces yo digo que no. No sé cómo, qué opinan los demás. Y después Alejandra. Eh, sí, creo que es importante saber que independientemente de qué modelo de teatro estés produciendo, si es independiente, comercial, cultural, híbrido, hay obligaciones fiscales porque desde el momento en que te registres ante el SAT tienes una obligación fiscal. Entonces, como lo dice Naremi, también depende muchísimo de si te dieron un apoyo o no. Por lo regular, eh, las producciones independientes en algún tiempo de su vida del proyecto, de la compañía, siempre han recibido algún apoyo institucional, ¿no? O sea, metes una convocatoria y entonces tienes que ver y de ese apoyo tú tienes que hacer la declaración ante el SAT. Y también también tiene que ver mucho de los espacios independientes en donde se presenten, porque hay espacios independientes seguramente de acuerdo a su estructura y no te dan la taquilla y no te dicen tienes que declarar esto y esto y esto. Hay otros espacios independientes que sí te van a decir, me tienes que dar una factura por la taquilla que te di, ¿no? Y entonces ahí hay un conflicto muy grande porque pues, cuando tú das una factura por taquilla es y tienes que dar el IVA de esa taquilla es complicado porque el boleto no tiene IVA. Entonces una discusión que todavía está ahí, es un mar negro. Nada más eso sería como importante rescatar de eso, de que hay espacios, dependiendo de con qué espacio estés trabajando. Y listo. Vamos con Alejandra y después Nareni quiere comentar algo más. Sí, creo que, o sea, digamos, si estás haciendo teatro de calle, boteando, ¿no? Y lo que te llega es el efectivo, bueno, pues no, o sea, no, pues no tiene mucho sentido. Pero si estás en un foro, en un espacio, muy probablemente ese foro o espacio paga impuestos sobre cada boleto y etcétera, y entonces tendrá que darte, o sea, tendrás que darle un recibo fiscal. Y digamos, a veces funciona
como si, por ejemplo, te entra mucho dinero en efectivo y tú lo metes a una cuenta, puede ser raro, entonces hay que declararlo. Pero eso tiene que ver con el volumen del monto, ¿no? Si son 500 pesos, 3,000 pesos, bueno, como que no pasa nada, no pasa mucho, no te afecta, pero a partir de cierto nivel ya de operación, sí es importante que declares, aunque ese dinero no necesariamente haya venido de un recibo fiscal, eh, para evitar cosas y malentendidos con el SAT. Y también digo, creo que somos de los últimos gremios a auditar, pero puede pasar, ¿no? También. Jenny, por favor. Sí, muy de acuerdo con lo que dice Ale. Y también como extensión, bueno, no sé si la pregunta es solo cuando haces teatro independiente o si la pregunta es, estoy viviendo mi vida, hago teatro independiente y otras cosas y si tengo que declarar todas esas cosas que hago como teatro independiente. Entonces, no, o sea, como lo dijo Ale, o sea, si estás haciendo teatro independiente y te lo están pagando en efectivo, no te están pidiendo recibo y aparte estás haciendo pan y lo estás vendiendo, ¿no? O sea, como todas estas cosas que te están llegando por afuera y de manera directa, no tienes que hacer un recibo hasta que ya te lo pidan. Por ejemplo, siento que un teatro como el primero en el que muchos de la FAC nos vamos saliendo de la carrera, y bueno, siempre, o sea, siempre podemos regresar a él, pero es de los primeros como a los que accedemos, es la Capilla. Y entonces sigue siendo teatro independiente, pero sí te va a pedir ese recibo y sí lo vas a tener que declarar. Entonces, bueno, tener como eso en cuenta. Y lo de los dineros, dependiendo de qué tanto dinero, eso sí es una pregunta que podrías hacerle a un contador. Ahorita tengo entendido que el SAT está a punto de decir que todo el movimiento de dinero que hagas lo vas a tener que declarar. Todavía no, creo que no ha entrado en vigor y no se ha decidido, pero entonces hay que tener claro esa información y también ver cuándo sí, cuándo no, desde dónde, con qué cantidad y para que pues no haya ningún malentendido. Ok, perfecto. Una de nuestras últimas preguntas es si podemos repetir los 3 documentos que nos mencionabas al principio, Alexis, muy al principio, si podrías repetirlos. Claro que sí. Eh, el primero es la constancia de situación fiscal. Ustedes pueden ingresar a la página o cuando le pongan en Google constancia de situación fiscal, los llevará justamente al sitio en donde lo podrán hacer. Para generar esta constancia de situación fiscal es importante que tengan su RFC, su clave o la firma fiel y su clave. Entonces ahí lo descargan. Recomendación, quédense en esa página porque cuando sacas, o en mi experiencia, cuando sacas esa constancia, como que pareciera que la página está en blanco, pero espérense y después les aparecerá como digamos que el portal del SAT. El segundo es la inscripción del SAT, que también pueden ponerle ahí en Google inscripción del SAT y los mandará a la página del SAT para que ustedes puedan darle en un botón verde que dice en línea. Entonces, eso es algo maravilloso del SAT, que me gusta mucho, que tiene muy bien estructurada su página y te puede conducir muy bien. Los manuales de procedimientos también están muy bien estructurados. Entonces, igual van a necesitar su RFC y su contraseña. Y el último, que es de los más importantes, cuando quieren justamente bajar un recurso de mayor cantidad, es la 32D o la opinión de cumplimiento, que tiene que ser positiva. Entonces, para que sea positiva, tienen que estar al día con sus declaraciones a favor. Y también igual ese mismo procedimiento lo pueden bajar ustedes en la página de SAT. Son 3 trámites que ustedes pueden hacer. Como también creo que Naremi lo comentó, es también bueno que ustedes puedan meterse a tutoriales de, a ver, voy a ver cómo funciona para que no dependamos también mucho del contador. O a su vez, también si tienen un contador en la familia, entonces que justamente les comenten cómo se hace para que ustedes posteriormente puedan estar bajando estos documentos. Lo importante de estos documentos es entender que se tienen que estar actualizando de acuerdo a cada convocatoria. Si tú lo bajaste hoy, no, o sea, y la convocatoria es del siguiente año, tienes que volver a sacarlos cuando se acerca la convocatoria, porque tienen cierta vigencia. Entonces, las convocatorias quieren que sean recientes y actualizadas en el periodo en que está abarcando la convocatoria.
y ya. Entonces es muy, o sea, son como 3 trámites que tienen que van a aprender y que van a estar utilizando mucho si es que se van a dedicar a meter recursos o a gestionar recursos. Ok, pues muchas gracias por repetir esta información, Alexis. Les agradecemos a todas y a todos estar aquí por sus preguntas y para ir cerrando me gustaría que cada quien pues se diera un... Ah, Nareni, perdón, ¿quieres comentar algo? Sí, rapidísimo. Es que me di cuenta que en esta conversación hemos usado varios términos que tal vez no todos tienen claro. O sea, hemos usado la palabra factura y hay 2 tipos de factura. O sea, factura para recibir dinero, que se llama factura o recibo de honorarios, que es el para recibir dinero. Y también está la factura que puedes sacar cuando tú compras algo y dices, ay, quiero factura de esto, ¿no? De la ropa, de la gasolina, para poder deducir impuestos. Entonces, hay esos 2 tipos de facturas. Algo que también estaría bueno tener claro es que como medio artístico, en el régimen en el que estamos normalmente, casi todo se puede facturar, es decir, deducir, casi todo. Yo no sé qué cosas no, yo de verdad facturo todo así, ropa, maquillaje, lavadoras, así de que si alguien en la familia se compró algo nuevo, factúramelo, ¿no? La gasolina, zapatos, casi todo. Entonces eso también es muy bueno para nosotros como medio artístico. Y la última cosa que quiero decir es, con la última pregunta que hicieron, bueno, penúltima pregunta de si tengo que declarar haciendo teatro independiente, también depende muchísimo del régimen o los regímenes en donde estén, porque tú puedes estar dado de alta en varios. Está el de recibo de honorarios, actividad empresarial, no me acuerdo cómo se llama la que estamos nosotros como artístico, que es por recibo de honorarios, pero también puedes estar en asalariados si vas a dar clases y puedes estar en varios al mismo tiempo. Y hay que tener claro que cada uno de esos necesitan unas responsabilidades específicas. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita estoy trabajando como en teatro independiente y no estoy dando clases, pero estoy dada de alta en mi régimen de asalariados, no hay bronca porque en el régimen de asalariados ellos te retienen el IVA y ya solo te pagan directamente. Entonces yo puedo no pelar ese régimen y seguir trabajando como independientemente. Pero si es al revés, si yo ahorita estoy dando clases, en ese ejemplo, y estoy en asalariados y no estoy haciendo nada de teatro independiente, pero sigo estando de alta en ese régimen, tengo responsabilidades con ese régimen y tengo que hacer declaraciones mensuales en ceros. Entonces, bueno, hay que tener claro en dónde estamos, qué responsabilidades necesita cada una de las cosas y entonces ya tenerlo como para saber cuándo sí y cuándo no. Entonces, bueno, solo quería dejar claro esas 3 cositas para disipar dudas y cualquier duda más grande como cómo hacer, qué es esto, qué significa ISR, cuándo me lo retienen, cuándo no, YouTube, vuelvo a decir, YouTube es el mejor aliado. Gracias, Nareni, gracias también por especificar cada uno de estos conceptos. Comentaba que para ir cerrando, me gustaría que cada uno de las y los participantes pudieran como cerrar con un mensaje, con tips, con un tip, con algo que consideren clave que se enuncie en este conversatorio y en este primer conversatorio, ¿no? Ya que mañana tendremos otro, entonces también las cosas que no se podamos abordar en este momento, también mañana podrá haber otra oportunidad. Entonces, eso, me gustaría que cada una de ustedes dijera palabras de cierre. ¿Quién quiere comenzar? Alexis, por favor. Pues el primer consejo es que no entremos en pánico cuando entremos ya a la cuestión de SAT. Hay que recurrir tanto a los asesores de SAT o a un contador o a YouTube, pero primero es eso, no hay que entrar en pánico. Al final de cuentas también hay que pensar que es un paso más para profesionalizar nuestro arte, ¿no? O sea, estamos pagando nuestros impuestos como cualquier otro profesional, entonces eso es importante saberlo y reconocerlo para que también nos sintamos parte de la sociedad y que somos personas productivas, ¿no? El segundo es
No sé si creo que se cortó mi comunicación, entonces uno de los tips que a mí me gustaría compartir es lo de la FIEL tiene un vencimiento de 4 años, entonces yo ahora lo que hago con la FIEL que acabo de sacar es que le puse en el certificado el mes y el año en el que se vence, para que eso me ayude a recordar de que voy a tener que renovarla antes de esa fecha. Y para cerrar, quiero agradecer muchísimo a este tipo de pláticas que sirven a los que están justamente ahorita estudiando y que nos sirven a nosotros porque también escuchamos la experiencia de otros productores y productoras y espero que haya mucho más pláticas y si en algo yo puedo ayudarles, eh, con mucho gusto me pueden contactar, estoy abierto para cualquier cosa. Y muchas gracias. Gracias a ti, Alexis. Eso también, como si, creo que es importante como tejer redes, ¿no? En medida de lo que queramos también, ¿no? No, o sea, no es a fuerzas, pero eso, como que sí está la ayuda disponible y nos vamos conociendo también de que somos de tal colectivo, es el productor, es la productora de ese colectivo o de esa obra, ¿no? A veces nos acordamos, claro, es de esa obra, ¿no? O sea, yo ahorita estoy haciendo conexiones con cada uno de ustedes, con las obras en las que han participado, ¿no? Entonces, pues eso, como también si quieren dejar esa puerta abierta, pues es bienvenido. Entonces, ¿quién sigue? ¿Quién guste? Creo que, digamos, lo que yo me gustaría dejar sobre la mesa es que también en nuestro vínculo con todos estos temas de impuestos, de todo, hay un ejercicio ciudadano, ¿no? Que habría que resignificar. O sea, entiendo mucho como de pronto, bueno, pero es que pago mis impuestos y se los roban. O sea, sí, puede ser, ¿no? Es parte de cómo está configurada nuestra sociedad y cómo funciona, pero pues, digamos, amor con amor se paga y creo yo que hay que hacernos responsables y que entonces en esa medida exigir y que no es pretexto como ser artista para ser un ciudadano responsable. O sea, no es pretexto decir, es que yo estudié arte, no sé nada. Nadie sabe nada, ¿no? También, o sea, los médicos no saben del SAT, también los arquitectos no saben del SAT, o sea, todos tenemos que buscar y aprender y es parte de nuestra chamba. Y creo que le viene muy bien a nuestro gremio profesionalizarse, pero también crear iniciativas culturales y crear iniciativas culturales bien cimentadas, en regla, en orden, em, y empezar a acostumbrar a las instituciones a otro diálogo y a otra ejercicio de fuerzas, porque de pronto somos personas físicas, ¿no? Frente a las instituciones. Y no, somos organizaciones, somos estructuras de trabajo, somos grupos que tenemos perspectivas y entonces enfrentarnos a ellos como personas morales y no enfrentarnos de confrontación, sino a ver, yo ya soy esto, ya generamos esto como grupo y como equipo y entonces necesitamos, o es un trato distinto, ¿no? De entrada, cuando tú le facturas a una institución, no como una persona física, sino moral, no te retienen, ¿no? Y entonces puedes hacer muchas más cosas en términos de comprobación de gastos y demás, que cuando te retienen, pues ya, digamos, ese dinero ya está y bueno, evidentemente tendrás que hacer ese esfuerzo de declaraciones para que te lo devuelva el SAT en algún punto o te marque como saldo a favor. Pero bueno, creo eso, creo que hay un ejercicio también micropolítico en hacernos responsables de nuestros impuestos. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más? Fátima, Nareni. Fátima, por favor. Pues que no le teman al SAT como muchos le tememos en un momento. Investiguen, vean, vayan, como lo hemos dicho, con algún contador. Entramos ya a esta formalidad también, como nosotros como teatreros, o sea, si te piden que te des de alta, que des facturaciones, también los convenios y todo, creo que ya es momento de que nosotros empecemos a entrar en esa cuestión formal poco a poco y no tener miedo de esto, como alguien lo dijo, es una cuestión de crecer, de ser adultos
Y pues así como otros igual están dentro de esto, pagan sus impuestos, nosotros también. Y como decía Ale, bueno, también es un beneficio para el país en el mejor de los casos. O sea, sirve para las escuelas, sirve para otras convocatorias, entonces para mucho más. Y pensemos eso, aunque no es todo nuestro dinero, pero sí esa parte se destina a ciertas cosas del país y para el funcionamiento. Entonces, sí tener claro que hay que dejar ahí apartado ese dinero para que después no digamos, chin, me gasté todo, ahora cómo pago los impuestos, ¿no? O cómo se hace eso. Entonces, es lo que yo diría. Agradezco mucho que se den este tipo de diálogos y creo que muchos lo agradecen porque siempre es de, oye, ¿por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no nos dicen? ¿Cómo le entró? Siempre llegan con esas preguntas y es muy bueno que tengamos y aprendamos de los demás. Ojalá se sigan haciendo este tipo de conversatorios y pues muchas gracias. Igual, para lo que necesiten, pues por acá ando. Fátima, ¿qué hacemos con Areni? Yo, bueno, creo que todos creo que todos decimos que no le tengan miedo. Sobre todo, yo lo vería como un paso más a la adultez y a ser profesionales, sobre todo como es de ser profesional. Porque luego la adultez, no sé, como que está de la mano con miedos y cosas, y más bien lo vería de la manera positiva como ser profesionales. Y también, pues que no están solos, o sea, sepamos pedir ayuda. Yo creo que lo que más me ha ayudado a mí es justo poder hablar de esto con más amigas y saber cómo cada quien lo resolvió y decir, ah, no, yo no sabía esto, ¿no? Pedir, hablar, abrir este diálogo y al final cualquier duda más específica creo que pues la información ya está al alcance de un clic. Entonces, bueno, no se sientan solos, no son los únicos ni serán los únicos y creo que todos podemos apoyarnos. Igual yo estoy aquí, si tienen alguna duda me pueden buscar. Eh, y pues eso, como ser comunidad también en estas cosas tan burocráticas que normalmente no se ven como comunitarias, pero que al final todos pasamos por ahí, entonces todos nos podemos echar la mano. Ok, pues muchas gracias. Aquí ya tenemos de nuevo a nuestra consejera que abrió para pasar al cierre. Nosotras también estamos muy agradecidas de que hayan aceptado estar en este conversatorio, que es como la primera vez que le entramos, ¿no? Desde este lado y que dijimos, es que tiene que existir, ¿no? Porque de repente nos encontramos con muchos otros espacios de diálogo con otras áreas del teatro, ¿no? Como eh, áreas de dirección, áreas de actuación, y creemos también que, pues, qué mejor momento que empezar a pensar y a compartir el conocimiento que también viene de la producción, ¿no? Que finalmente es lo que se necesita también para que nuestro teatro se vea, ¿no? Así que pues les agradezco el tiempo, los tips, los contactos. Nosotras también pues dejamos nuestro contacto para quienes nos están escuchando, para quienes se hayan quedado con dudas, la página de consejeras técnicas del Colegio de Literatura Dramática y Teatro en Facebook. También tenemos ahí nuestros contactos de Facebook personales, Nelly Escamilla, Dafne Nájera. Y pues muchas gracias, Nelly. Pues nada, agradecerles otra vez a nombre de las dos el estar aquí. Muchísimas gracias por hacerse un espacio en sus apretadas agendas, en sus apretadísimas agendas de productoras. Y muchas gracias por quedarse hasta el final. Entonces, pues nada, las invitamos también a escuchar el que va a estar el día de mañana, donde vamos a tener a otras compañeras egresadas y profesoras. Y nuevamente, muchas gracias a los que están visualizando esto por el canal de la facultad. Suscríbanse al canal de la facultad, síganos en redes sociales, etcétera, etcétera. Muchas gracias por estar aquí y eso es todo. Gracias. Gracias a la facultad, gracias a las chicas de Extensión Académica, que como siempre son increíbles. Gracias, Dayanara, gracias, Ashley. Gracias, Regina Quiñones. Gracias. Bye. Chao.